Entraré a su presencia en libertad por su amor. Quiero presentarte el primer tema de 17 temas que vamos a desarrollar. Lo titulamos La Sagrada Escritura y sus libros. Vamos a entender lo esencial de esta terminología, porque en el tiempo nosotros vamos a dar cuenta que cada palabra está bien pensada en su momento para que nosotros seamos precisos en el tiempo que hablamos, el principio de la iglesia, en la Edad Media, por ejemplo, y en la época actual. Aquí presento el códice, dice acá, es importante verlo acá. Nosotros vemos uno de los códices, el Códice Vaticano, que es el que ya recoge tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Importante entenderlo, un códice. Luego acá nosotros tenemos la versión actual, que yo pienso que después de este curso es importante que los agentes de pastoral manejen. Decíamos que una cosa es la Biblia física y otra es la versión digital. Aquí encontramos el texto hebreo, el texto griego, la versión latina, la traducción al español. Si tú quieres le pones en la versión inglés también ahí la columna, y ahí tenemos las fuentes en azul. Esas fuentes a nosotros nos permiten investigar, ver lo que ha dicho el Papa, los obispos, la tradición. ¿Dónde lo vamos a encontrar? La vamos a encontrar ahí. En esa parte vamos a encontrar toda esa rica tradición, todo el magisterio, etcétera, lo vamos a encontrar ahí. Por eso es necesario que usted se dé cuenta de la importancia de la Biblia Cleros, y la va a descubrir a medida que nosotros vayamos explicando estas lecciones. La Biblia como obra literaria y religiosa. Primero, la Biblia es un monumento cultural. Es como un patrón que da forma a muchos cánones del saber. La esperanza, la imaginación, la sabiduría, el ser, el saber que en ser necio y sabio ante Dios. Eso que es cultura, nosotros vemos que recoge un gran patrimonio de la humanidad. Quizás el texto más rico es la transmisión de culturas, porque no solamente encontramos la cultura de Israel, encontramos la cultura de muchos pueblos de ese tiempo, y por supuesto la riqueza importante que aporta el cristianismo. Es una obra religiosa porque responde a las grandes preguntas sobre nuestro origen, destino, el sentido de la vida, la felicidad eterna. Estas cuestiones no las responde ninguna ciencia. Todos nosotros sabemos que si queremos realmente plantearnos el tema de fondo, es un tema de fe, no es un tema científico. En su momento nos vamos a dar cuenta que la ciencia no nos cambia la vida, no nos hace necesariamente mejores. Lo que sí nos cambia nuestra vida es la experiencia de fe a través de la Sagrada Escritura. El lector no puede dominar el texto porque requiere una interpretación y una respuesta. Esto es importante. No es como leer cualquier obra literaria. Usted necesita guías, necesita criterios de interpretación, necesita técnicas de lectura, necesita años de tradición oral que se recogen en la actualidad. Por eso no es un tema tan sencillo como puede parecer en un primer momento. Luego es una obra que contiene revelación. Esa es la respuesta. La revelación ya lo vamos a ver, es un Dios que quiere dialogar con nosotros. Nos ofrece su amistad. Él quiere que entremos en comunión con Él. Entonces, es la respuesta de Dios a las preguntas del hombre. Decir, ¿para qué estoy acá? ¿Cuál es mi destino? ¿Por qué Dios me ha creado como soy? Esas cuestiones las responde la Sagrada Escritura. La Biblia es verdadera palabra de Dios cuando expresa con palabras a Jesús. Esto es importante. Como nosotros somos conscientes que la palabra de Dios hecha carne, Jesús, cuando estos escritos están en íntima comunión con el verbo de Dios hecho carne, todo el Antiguo Testamento adquiere sentido en él. Veamos un poquito la Biblia en sus denominaciones.
Biblia viene de la palabra, decíamos en su momento, biblos. Eso significa libro. Y la palabra Biblia es en griego, dice ta Biblia en griego. Ahí nosotros encontramos, dice así en Primera de Macabeos, dice los libros a Biblia santos. Eso aparece en los dos libros de Macabeos, 2 siglos antes de Jesús. Flavio Josefo, en Contrapión, dice en su momento, también nosotros vemos que cita tanto el libro de los Macabeos, el autor, como Flavio Josefo, hablan de esta Biblia, es decir, los libros santos. Es un conjunto de textos y una obra. Son 73 libros, pero que tienen una profunda unidad. Es una biblioteca, por tanto, de relatos históricos, historias ficticias, narraciones épicas, irónicas y patéticas, cantos de agradecimiento, lamentaciones, sentencias, códigos de leyes. Todo ese tipo de géneros literarios incluye este texto tan hermoso. Su lectura requiere saber qué género literario estoy leyendo. Por eso no basta el sentido textual. Eso es empobrecer una obra tan rica y tan variada en su inspiración. Es una única obra. Del Génesis al Apocalipsis vamos a encontrar un eje transversal. ¿Cuál es, por ejemplo? Es la esponsalidad. Arranca con el matrimonio de Adán y Eva y culmina con las bodas del Cordero de Cristo con la iglesia en el Apocalipsis. Por tanto, estamos ante una historia completa, una colección ordenada, sistemática y progresiva. Su unidad viene de su origen en Dios. Esto es importante. ¿Quién le da unidad al texto sagrado? En esa biblioteca de 73 libros, el Espíritu Santo. Su contenido, la comunidad que lo recibe en un canon, entonces la comunidad eclesial, que es la que acoge el dato revelado, y lo que nosotros vemos que contienen los escritos, y por supuesto la fuerza del Espíritu de Dios, es lo que nosotros nos permite entender que no es aislado, que es un conjunto que hay que interpretarlo en su unidad. Luego encontramos los 2 testamentos. El Antiguo Testamento se dice así en su momento, Tespalayas diafekes en griego, en la 2 de Corintios 3:14 que encontramos acá, dice Tespalayas diafekes. Esto es importante lo que estamos diciendo. Israel nace de la alianza. En hebreo eso se dice berit. Berit. ¿Dónde aparece la palabra berit? Ahí. Dice ahí arriba, dice et berit, ¿verdad? Cuando uno encuentra esa palabra, eso significa alianza. Berit es diafeké en griego. Hebreo, berit. En griego, diafeké. Bien, Israel nace de la alianza en el Sinaí. Dios realiza una nueva alianza en Mateo 26:28. Cuando dice, sangre de la nueva alianza que se entrega por ustedes. Esa parte estamos hablando del relato de la institución de la Eucaristía en Jesucristo. En Hebreos 9, 15, 17 se habla de la nueva diafeké, nueva alianza, como testamento definitivo. Recordamos que la carta a los Hebreos es una carta sacerdotal, la única carta del Nuevo Testamento que dice claramente que Jesús es sacerdote. Bien, aquí les coloco 2 textos de Macabeos y donde vemos la traducción. Esto es importante para el uso de la Biblia Cleros. Aquí la tenemos en español. Esta es la Neovulgata, es decir, la versión de San Jerónimo revisada, aparece acá. Y aquí tenemos el texto de los 70. Esto es importante porque en su momento ya vamos a hablar de la Vulgata y de la Septuaginta. Esto es importante, pero aquí usted encuentra, yo he hecho la captura de los 2 textos de Macabeos para que usted se dé cuenta cómo aparece traducido. Entonces aquí decimos, avente santos libros en latín. Eso es San Jerónimo. Luego acá nosotros vemos el texto, ¿verdad? Estamos en el 9. Dice, ta Biblia, ta Hagia. Ta Biblia, ta Hagia. ¿Cómo se traduce al español? En los libros santos. Eso ya, a nosotros eso porque es importante. Cuando usted a veces le dicen, ¿cuál es el libro verdadero? Es importante que el católico sepa que el verdadero
no son las traducciones. El verdadero texto está en el original. Por eso es tan importante que un agente de pastoral, imaginemos por ejemplo, los que predican la palabra laicos. Ellos necesitan saber esto, deben saber argumentar. O los que les gusta como discutir con los protestantes. ¿De qué sirve que usted pelee sobre la traducción? Dice así, los biblistas modernos dicen así: nunca un judío se va a quemar las manos por las versiones o traducciones actuales. Nunca. Ya ellos saben que lo inspirado es el texto original. Este es el punto. El texto original sí está inspirado. Las traducciones pueden patinar, como de hecho patinan. Por eso no vamos a, en su momento hemos dicho acá, no vamos a gastar pólvora en zanates. No vamos a ir a lo tangencial. Vamos a ir a lo nuclear del debate a nivel bíblico. Bien, luego nosotros tenemos otros momentos. Por ejemplo, acá tenemos otro momento bonito donde vemos el texto que dice 8:23. Vemos esta parte que es muy bonito cuando habla de inspiración, ¿verdad? Solamente vamos al texto. Dice: también mandó a Eleazar que leyera en alta voz el libro sagrado. El libro sagrado. Dice nosotros, es bonito, lecto santo libro. Dice en latín. Después usted lo lee en el momento de acá. Dice: Eleazar para Nagnus ten yeran biblón. ¿Cómo se dice santo libro? Yeran biblón. El libro, en su momento lo decía yo, es así, si jerarquía viene de esta palabra, hieros, es un poder sagrado. No es lo mismo el poder del emperador que el poder eclesiástico. De hecho, el obispo va a tener un hieros, un poder divino importante. Luego nosotros vemos la Biblia hebrea. En su momento, nosotros los católicos sabemos que la Biblia hebraica moderna, esta es una obra del siglo XX. Esta es una versión crítica. ¿Cómo la llaman ellos a la Biblia hebrea original? Tanaj. Dice así: Torah, Nevi'im, Ketuvim. Y se le colocan dos A. Las A aparecen con rayitas abajo de las consonantes. Es una Tau, una Nun y una Kaf en hebreo. Así se dice en hebreo. Entonces eso quiere decir, Tanaj se lee de A para acá. Dice Torah, Nevi'im y Ketuvim. Y dice así en su momento, ¿verdad? Esto es bonito. Ahí arriba le he puesto un texto muy bonito. Dice Tanaj es un acrónimo de los tres grupos de libros que la conforman: Torah, ley o instrucción; Nevi'im, profetas; y Ketuvim, que son los escritos. Importante. Entonces vemos esos tres grupos. La ley. La Torah tiene 5 libros. De hecho, ¿por qué se llama la Torah en griego? ¿Cómo se llama? Pentateuco. En hebreo es Torah, en griego es Pentateuco. Pentateuco quiere decir 5 estuches. Es decir, 5 estuches que recogen 3 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso se va a recoger desde el siglo 500 y algo hasta el segundo antes de Cristo. Incluso en el siglo I antes de Jesús se va a escribir la Torah. Luego los contenidos, así brevemente, vemos que el Génesis toca la historia del mundo, la vocación de Abraham, de Isaac, Jacob y los 12 hijos. Hoy, de hecho, nosotros estábamos en la lectura de hoy, estábamos viendo el momento de Jacob, antes de que tuviera sus 12 hijos. Luego tenemos el Éxodo, la esclavitud en Egipto, el camino hacia la tierra prometida, los 10 mandamientos. El Levítico habla sobre las prescripciones, sobre el culto. El libro de los Números, las peripecias de Israel hasta divisar la tierra prometida. Y el Deuteronomio recoge 4 discursos de Moisés que recuerda lo nuevo de la ley. Hay un segundo momento donde Israel reflexiona y vuelve a lo que escuchó en el Sinaí. Y eso es lo que se recoge en el Deuteronomio. Luego los profetas, así de un modo, digamos, rápido y sencillo. Hay profetas anteriores, profetas posteriores y el profetismo como tal. Los anteriores es la historia del pueblo en Palestina, hasta la conquista, hasta el destierro a Babilonia. Esto es importante.
Hay momentos donde hay profetas como Josué, jueces, Samuel, reyes. Estos, fíjense bien, después Salomón, los dos reinos del norte y del sur. Eso es antes del destierro a Babilonia. Entonces a eso se le llama que ellos tienen el don de profecía. Tanto Moisés, Josué y ellos tienen ese don, que nosotros lo vamos a encontrar nuevamente en los apóstoles. Luego, el segundo grupo son los profetas posteriores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel, luego los menores, Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacún, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahí usted tiene todos los profetas en la versión hebrea. Y los escritos que datan de ya es muy cerca del tiempo de Jesús, son los 150 salmos. En hebreo se dice Teilim, que significa alabanzas. Y encontramos además Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastes, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras y los 2 libros de las Crónicas. Estos son los 3 grupos que forman el Tanaj judío. Estamos hablando del Antiguo Testamento judío. Y estos son los libros que son los mismos que utiliza Martín Lutero en el siglo XVI, a diferencia de nosotros los católicos. Aquí dice, por ejemplo, un texto interesante. Dice, ¿por qué en hebreo no se llaman así como lo llamamos nosotros, Génesis, Éxodo? Si usted agarra la Biblia hebrea, que es esta de acá, no aparecen así. El nombre que le da en hebreo dice Bereshit, es la primera palabra del libro de Génesis, que se traduce por en el comienzo, al principio. Luego dice el de Éxodo, Belé, Shemot. Estos son los nombres. Luego dice Vayikra y llamó. Eso es hebreo. El siguiente, Bemibdar, en el desierto. Muy bonita esa parte. Esto es hebreo. Y luego el de Adebarim. Estas son las palabras. Eso es hebreo. Hebreo bíblico. Entonces, cuando usted mira la Biblia, abre esta Biblia, así va a ver los nombres. No busque Génesis porque no lo va a encontrar. Va a encontrar estos nombres en hebreo. Bien, aquí estamos ante la Biblia hebrea, que es la Iglesia Católica en su momento. La va a tomar y va a añadir en la versión de los 70 en griego 7 libros más. La Biblia cristiana. El Antiguo Testamento cristiano es del siglo I después de Cristo. Ya estaba traducida toda la Biblia hebrea al griego. Importante. Cuando hablamos de los apóstoles, por ejemplo de Juan, en ese tiempo ya teníamos toda la traducción del Tanaj al griego. En el siglo V después de Cristo, San Jerónimo editó la Vulgata. Hablamos de finales del siglo IV, 300 y algo, y principios del quinto. En ese tiempo editó la Vulgata, que incluye los 7 libros. Nosotros los llamamos deuterocanónicos, es decir, inspirados, incorporados en el canon de Alejandría, para que seamos precisos. Y después dice que no están en la Biblia hebrea. Y estos son así, ya lo hemos visto en su momento: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y los 2 libros de Macabeos. En esto somos distintos a los judíos primero y después a los luteranos de Alemania. Esto lo quiero ver bien claro porque no es lo mismo un protestante evangélico alemán que nuestros evangélicos y protestantes de acá, que son un poquito así bochincheros y complicados, y que esta parte no la entienden. Luego tenemos esta parte de acá, el Antiguo Testamento en la Iglesia Católica y en los protestantes. La Iglesia Católica mantuvo los libros recibidos de la Vulgata, los históricos, los sapienciales y proféticos. Pero la Iglesia Protestante no incluye esos libros deuterocanónicos. Eso es lo que hizo Martín Lutero cuando traduce la Biblia al alemán. Entonces él sigue a San Jerónimo, pero en su momento él no lo llama así, inspirado, sino que lo llama como San Jerónimo, apócrifos. Pero San Jerónimo no quería decir no inspirados, eso lo aclaro. Luego el Nuevo Testamento tiene 4 evangelios, los Hechos, 21 cartas y el Apocalipsis. Tenemos, por tanto, en la Biblia católica, cristiana católica,
tenemos 46 y 27 libros. Las divisiones internas de los libros en capítulos y versículos, es muy bonito decirlo, no es que desde el principio ya estaba así con la nomenclatura actual, no, eso viene del siglo XVI. La Biblia hebrea dividía los textos en secciones y en frases. Entonces nosotros hoy, por ejemplo, encontramos punto aparte, capítulos, vemos como divisiones, subtítulos, eso es posterior, muy posterior. En 1528, Santos Pañino publicó una traducción latina en capítulos y versículos. Por tanto, ¿quién es el primero que hace esa división? Santos Pañino, siglo XVI, hace el Concilio de Trento. Y dice después, ¿verdad? En 1551, Robert Stephanus reformó ligeramente esa división que incluía el Nuevo Testamento y se mantiene hasta hoy en todas las ediciones de la Biblia. Robert es el que nos transmite a nosotros la división actual en su nomenclatura actual. Bien, veamos el carácter sobrenatural de la Biblia en la fe de la Iglesia. La Sagrada Escritura. Aquí coloco esta versión de Nácar Colunga, es una en español muy buena. Ahí coloco la Biblia, la Vulgata de San Jerónimo, y aquí coloco, por supuesto, la Biblia Cleros, que es digital. La Sagrada Escritura se refiere en el Nuevo Testamento a los textos del Antiguo Testamento. La Escritura se llama Grafé, o a las Escrituras, Grafai. Aparecen unas 50 veces en el Nuevo Testamento. En el contexto helénico, Sagrada Escritura indica un origen más allá de lo cotidiano. Bíblicamente mira el origen divino de los textos. Cuando hablamos de Sagrada Escritura, estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad que inspira esos libros. Luego, cuando hablamos de palabra de Dios, decimos que la palabra máxima de Dios, ¿quién es? Es Jesucristo. La única palabra que ha dicho el Padre es el Verbo, que se encarna. Vaya, una expresión polisémica con varios significados, a veces significa esto de palabra de Dios, puede significar dos cosas simultáneamente. En sentido propio, es el Verbo inmanente de Dios, como aparece en el prólogo de San Juan, en el versículo 1. Dice, el Verbo estaba, y el Verbo, en el principio estaba el Verbo, y el Verbo era Dios. Ahí como comienza el Génesis. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Ahora volvemos a un principio sin principio, dicen los especialistas. En otro sentido, puede indicar los textos del Antiguo Testamento, la palabra de Jesús también, la predicación de los apóstoles y toda la escritura o la palabra de la predicación. A todo eso lo llamamos y lo podemos llamar palabra de Dios, porque tiene varios significados. Luego, escritura divinamente inspirada. Omnis scriptura divinitus inspirata, dice el texto en latín de la segunda carta a los Timoteos. Y dice, Espíritu Santo inspirate locuti sum sancti Dei homines. Esa parte es muy bonita cuando uno la comprende. Aquí tenemos un poquito esta parte de 2 Timoteo. Dice, toda la escritura está inspirada por Dios. Eso que he dicho en latín. Y es útil para enseñar y para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Y aquí le coloco la versión en latín y por supuesto en griego. Solo para que le suene en griego se lo leo. Dice acá, dice de aquí para allá y de aquí para allá. Escuche. Dice, pasagra fe. Seus Caio Félimos, pros didascalia, pros elegmon, pros epanorsonsin, pros paideia, ten en dicaiosine, dice en griego. En latín, ¿cómo lo traducimos? Omnis scriptura divinitus inspirata es, et utilis ad docendum, ad arguendum, ad corrigendum, ad erudiendum in justitia, dice el texto latino, que ya en su momento habíamos traducido. Y luego tenemos el texto de la segunda de Pedro 1:21, muy interesante, porque dice así, porque ninguna profecía
ha sido anunciada por voluntad humana, sino que los hombres han hablado de parte de Dios, impulsado por el Espíritu Santo. Esta parte es muy bonita y entendemos el sentido divino. Hay algo no humano, sino divino, más profundo. Y dice solamente esta parte en latín: Seda Espíritu Santo ducti locuti sum adeo homines. Y mire el texto muy bonito como lo traduce acá en griego: Alagipo neumatos hagio foremenoi el alesan apotheu anthropoi, dice en griego. Bueno, eso que estoy leyendo porque es importante. De ello estamos hablando de por qué la Sagrada Escritura no es solamente una palabra humana. Bien, con esto hemos querido como ver en este primer momento presentarte cuáles son los libros que nosotros encontramos en la Biblia. Decíamos así en su momento, decíamos la Sagrada Escritura, es decir, algo inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos libros tiene? Hemos visto así brevemente y así, digamos, en una sinopsis, visión de conjunto, los 73 libros inspirados. La Biblia católica difiere de la hebrea, de la judía, en el canon. Ellos tienen 7 libros menos que los católicos. Y ese es el canon que los judíos asumen, de los protestantes copian de los judíos. Nosotros somos distintos al pueblo judío y por tanto al protestante. En libertad, por su amor.